Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Silvia Jiménez y les traigo lo más relevante de las noticias en este 19 de noviembre del 2025. Comenzamos. Alberta invoca la cláusula derogatoria para blindar leyes sobre jóvenes transgénero, protegiendo la norma que exige consentimiento parental para cambios de nombre y pronombres en escuelas. En Canadá, continúa la polémica en la provincia de Alberta, luego de que el gobierno de la Premier Danielle Smith decidiera invocar nuevamente la llamada cláusula derogatoria, un mecanismo de la Constitución canadiense que permite suspender temporalmente ciertos derechos protegidos por la Carta de Derechos y Libertades. Esta cláusula, también conocida como cláusula no obstante, se puede usar por periodos de 5 años y históricamente ha sido empleada muy pocas veces en el país. Pero el gobierno de Alberta la ha utilizado 4 veces solo en este último mes, algo que expertos consideran una normalización peligrosa. En esta ocasión, la Premier Smith la usó para blindar 3 leyes aprobadas en 2024, todas dirigidas a jóvenes transgénero. Las medidas incluyen prohibir cirugías de afirmación de género para menores de 18 años, prohibir bloqueadores de pubertad y hormonas para menores de 16 años, salvo con aprobación médica y permiso de los padres. Exigir consentimiento parental para que estudiantes menores de 16 años puedan usar un nombre o pronombre diferente en la escuela. Y restringir la participación de mujeres trans en deportes femeninos a nivel amateur. El gobierno argumenta que estas leyes buscan proteger la salud y el bienestar de los niños y que la cláusula es necesaria para evitar que las demandas judiciales retrasen su implementación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, médicos y grupos de defensa LGBTQ advierten que estas medidas son discriminatorias y que ponen en riesgo la salud mental y física de los jóvenes. El líder del nuevo Partido Democrático, Naheed Nenshi, acusa al gobierno de estar borracho de poder, mientras que grupos como Eagle Canada hablan de un ataque sin precedentes a los derechos de las personas trans. Varias de estas leyes ya enfrentan desafíos en tribunales. Clínicas, médicos y organizaciones reportan un ambiente de incertidumbre e incluso algunos especialistas han pedido reubicación a otras provincias. El gobierno federal, bajo el primer ministro Mark Carney, ha solicitado a la Corte Suprema aclarar los límites de la cláusula derogatoria, aunque Ottawa no puede intervenir directamente en las decisiones provinciales. Mientras tanto, en Alberta continúan las protestas y movilizaciones de padres, jóvenes y defensores de derechos LGBTQ que esperan que estas leyes se revisen antes de causar daños irreversibles. Jornaleros mexicanos en Canadá denuncian abusos laborales en granjas de Ontario, incluyendo condiciones precarias y exigiendo ser escuchados por los gobiernos. En Leamington, Ontario, uno de los mayores corredores agrícolas de Canadá, cientos de trabajadores temporales mexicanos denuncian abusos laborales que van desde presiones extremas por productividad hasta condiciones de vivienda insalubres y exposición a pesticidas sin protección adecuada. En los invernaderos de esta región, que concentra más del 60% de la producción bajo techo de Ontario, el reloj en la pared se ha convertido en símbolo de explotación. Los jornaleros aseguran que los supervisores los comparan con su propio ritmo y cuando consideran que avanzan lento, los envían a casa sin pago. Muchos llegaron bajo 2 programas, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, PAT, un acuerdo intergubernamental vigente desde 1974, y el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, PETET, manejado por empresas privadas. Entre ambos, han traído a Canadá a casi 600,000 mexicanos, muchos con la esperanza de ahorrar para sus familias. Pero la realidad, dicen, no siempre coincide con las promesas. Los trabajadores describen hacinamiento en viviendas con hasta 25 personas, presencia de plagas y nula atención médica cuando hay accidentes laborales. Algunos han perdido dedos, la vista o han sufrido lesiones graves sin recibir indemnización ni ser recontratados. Organizaciones como la UFCW, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio, denuncian que muchos empleados son obligados a trabajar incluso mientras se aplican pesticidas altamente tóxicos. Sostienen que esto equivale, literalmente,
a trabajar dentro de una cámara de gases. A pesar de que el gobierno canadiense estableció nuevas cláusulas para mejorar condiciones de vivienda y salud en 2025, los jornaleros señalan que la ley no se cumple y que no existe un mecanismo binacional que inspeccione efectivamente las granjas. Otro reclamo histórico es la falta de representación. Los trabajadores aseguran que no son invitados a las reuniones donde México y Canadá revisan estos programas, a pesar de ser quienes viven las consecuencias directas. Queremos ser parte, exigen. En Ontario, además, los jornaleros agrícolas no pueden sindicalizarse, a diferencia de Quebec, Manitoba y Columbia Británica, donde algunos ya cuentan con representación laboral. Las autoridades mexicanas reconocen fallas de origen, poca supervisión y una falta de coordinación que deja a los trabajadores en medio de un sistema que denuncian, los usa y desecha. Mientras tanto, en Leamington, donde cada año llegan hasta 8,000 mexicanos, la comunidad migrante mantiene viva la esperanza de cambios reales. Piden algo simple, dicen, tener los mismos derechos que cualquier trabajador canadiense. La visita de los reyes de Suecia reaviva el debate por los nuevos aviones de combate de Canadá, con Ottawa evaluando la compra. El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia llegaron a Ottawa este martes 19 de noviembre para iniciar una visita de estado de 3 días. Es la primera visita oficial de los monarcas desde el año 2017 y llega en un momento clave para Canadá, que está evaluando la compra de 88 nuevos aviones de combate para reemplazar su flota de CF-18 en servicio desde 1982. Actualmente, el gobierno del primer ministro Mark Carney favorece la adquisición del avión estadounidense F-35A Lightning II, fabricado por Lockheed Martin. Este modelo fue seleccionado en 2022 por su tecnología de quinta generación, su capacidad stealth para evitar radares y sobre todo por su total compatibilidad con los aliados de la OTAN, algo considerado crucial para la defensa del Ártico y la cooperación con Estados Unidos a través de NORAD. Sin embargo, Suecia busca revertir esa decisión. La empresa sueca Saab presentó en octubre una propuesta actualizada para su avión Gripen, destacando que sería más económico, más fácil de mantener en Canadá y que incluiría transferencia tecnológica para generar empleos locales. Saab también afirma que el costo de operación del Gripen es aproximadamente la mitad del F-35, un punto importante en un contexto en el que los gastos del programa del F-35 han aumentado por inflación y por el valor del dólar canadiense. El ministro de Defensa, Bill Blair, confirmó esta semana que el gobierno está revisando nuevamente ambos paquetes de ofertas debido a los costos crecientes y los plazos de entrega del F-35. Aún así, el primer ministro Carney aseguró que la visita de los reyes suecos no cambia el proceso, que seguirá guiado, dijo, por las necesidades de las Fuerzas Armadas. Durante su estadía, los monarcas suecos participarán en una cena de Estado en Rideau Hall con la gobernadora general Mary Simon, reuniones con el primer ministro y eventos en Toronto y Montreal dedicados a innovación, inversiones y cooperación en defensa. Suecia es el 10º inversionista extranjero en Canadá y empresas como Ericsson y Volvo tienen presencia importante en Quebec y Ontario. Aunque la visita no definirá la decisión final, sí aumenta la presión diplomática en un momento en el que Canadá encara tensiones presupuestarias, desafíos de defensa en el Ártico e intenso debate político sobre cuál avión ofrece mayor seguridad, mejor precio y más beneficios para el país. Mark Carney viaja a los Emiratos Árabes Unidos, buscando acuerdos de inversión en energía limpia y minerales críticos para diversificar la economía canadiense. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, inició este 18 de noviembre una gira internacional que lo llevará primero a los Emiratos Árabes Unidos y luego a la cumbre del G20 en Sudáfrica. Su misión: atraer nuevas inversiones y diversificar los socios comerciales del país en un momento marcado por la guerra comercial con Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump y sus aranceles punitivos. Según altos funcionarios del gobierno, Carney tiene previsto firmar un acuerdo de promoción y protección de inversiones con los Emiratos,
un paso clave que establecería reglas claras y mecanismos de resolución de disputas para ambas naciones. Expertos señalan que este tipo de acuerdos suele ser la antesala de tratados de libre comercio más amplios. Durante su visita, Carney se reunirá en Abu Dhabi con el presidente emiratí, el Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y con responsables de los influyentes fondos soberanos del país. El objetivo es promover a Canadá como un lugar seguro, estable y estratégico para las inversiones, especialmente en sectores como energía, agricultura, infraestructura e inteligencia artificial. Los Emiratos son uno de los mayores inversionistas del mundo y funcionarios canadienses ven una oportunidad de atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera directa para compensar el deterioro de la relación económica con Estados Unidos. Sin embargo, la visita también genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre las denuncias internacionales que vinculan a los Emiratos con el apoyo a milicias acusadas de atrocidades en la guerra civil de Sudán. Expertos como Jonah Diamond, del Centro Raoul Wallenberg, piden que cualquier acuerdo incluya condiciones claras en materia de derechos humanos. Aún así, analistas señalan que Canadá, en el actual clima global, no puede permitirse ser selectivo con sus socios comerciales. La estrategia de Carney es vista como pragmática: fortalecer alianzas económicas más allá de Estados Unidos y posicionar a Canadá como un puente entre Europa y Asia. La relación entre Canadá y los Emiratos cumple ya 50 años, con intercambios comerciales que superan los 3.400 millones de dólares. Con este viaje, el primer ministro busca renovar y ampliar ese vínculo en uno de los mercados más dinámicos del mundo. Carney continuará su gira en Johannesburgo, donde participará en la cumbre del G20 el 22 y 23 de noviembre. Columbia Británica se enfrenta a la red social X por un caso de imágenes íntimas, demandando a la plataforma por no retirar contenido no consentido de una persona. Columbia Británica abrió un fuerte enfrentamiento legal con la red social X, antes conocida como Twitter, por un caso de imágenes íntimas publicadas sin consentimiento. La fiscal general de la provincia, Nikki Sharma, acusó a la empresa de negarse a cumplir una orden judicial que exige eliminar por completo una imagen íntima no consensual publicada en la plataforma. El caso comenzó cuando una persona transgénero de Columbia Británica pidió protección bajo la Ley de Protección de Imágenes Íntimas, una norma provincial que obliga a retirar contenido íntimo compartido sin permiso. El Tribunal de Resolución Civil ordenó a X eliminar la imagen en todo el mundo, no solo dentro de Canadá. La empresa aceptó bloquear el contenido únicamente dentro del país, aplicando lo que llaman bloqueo geográfico, pero mantuvo la imagen visible en otras regiones del mundo. Esa decisión llevó al tribunal a imponer una multa de $100,000 en septiembre, señalando que no basta con ocultar el contenido a los usuarios canadienses. X presentó ahora una apelación ante la Corte Suprema de Columbia Británica. En su petición, la empresa afirma que cumplir con un bloqueo global sentaría un precedente peligroso, porque permitiría que gobiernos extranjeros exigieran eliminar contenido político canadiense o mensajes de líderes nacionales. Según la plataforma, si cada país pudiera ordenar bloqueos globales según sus propias leyes, Internet quedaría sujeto a la legislación más restrictiva del planeta. La persona denunciante respondió que esta apelación es un intento de evitar el cumplimiento de una orden clara y acusa a la empresa de abuso de proceso. La fiscal Nikki Sharma anunció que la provincia intervendrá formalmente en el caso para defender la ley provincial. Dijo que la protección debe ser real, no parcial, y que bloquear una imagen solo dentro de las fronteras canadienses deja desprotegidas a las víctimas, porque el contenido sigue circulando en otros lugares. El caso es visto como una batalla clave sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y sobre qué tan lejos pueden llegar las leyes canadienses para proteger a quienes sufren la publicación de imágenes íntimas sin su consentimiento. La construcción de nuevas viviendas cae en Canadá durante octubre, agravando la crisis habitacional en el país. La crisis de vivienda en Canadá enfrenta un nuevo desafío. El ritmo de inicio de nuevas construcciones cayó un 17% en octubre, según datos publicados por la Corporación Canadiense de Hipotecas y Vivienda.
En cifras, esto significa que el país inició la construcción de unas 232.700 viviendas, muy por debajo de las 279.000 registradas en septiembre. La economista Tania Bourassa Ochoa explicó que este retroceso se debe principalmente a la caída en los inicios de obra en Ontario y Columbia Británica, dos provincias clave en el mercado nacional. Sin embargo, ciudades como Montreal, Calgary y Edmonton amortiguaron la baja, con un desempeño más sólido que el año pasado. El promedio móvil de 6 meses, un indicador que suaviza las fluctuaciones mensuales, también bajó, pasando de 277.000 a 268.000 unidades. Aunque los expertos señalan que estas cifras reflejan decisiones tomadas hace meses o años, los contrastes regionales son cada vez más evidentes. Y mientras tanto, continúa el debate sobre la vivienda intermedia ausente, ese rango entre la casa unifamiliar y el gran edificio en altura, dúplex, tríplex, townhouses y apartamentos pequeños que podrían ofrecer mayor densidad sin alterar por completo los barrios. Muchos especialistas insisten en que este tipo de vivienda debería jugar un papel más importante si el país quiere resolver su déficit habitacional. El economista Rishi Sandhi de TD Economics señaló que aunque los constructores siguen iniciando proyectos a un ritmo razonable, sobre todo en el segmento destinado al alquiler, las tendencias sugieren que el mercado se encamina a una nueva desaceleración en 2025. Entre las razones, el menor crecimiento demográfico, la moderación en los alquileres y la baja actividad en preventas de condominios, especialmente en Ontario. En lo que va del año, unas 197.000 viviendas han comenzado a construirse en poblaciones de más de 10.000 habitantes, ligeramente más que el año pasado. Aún así, los analistas advierten, la brecha entre oferta y demanda sigue siendo enorme, y si el ritmo continúa cayendo, podría dificultar aún más el acceso a una vivienda asequible en el país. La tasa de inflación en Canadá bajó ligeramente al 2.2% en octubre, impulsada por menores precios de gasolina, acercándose al objetivo del Banco de Canadá. La tasa de inflación en Canadá bajó ligeramente en octubre y se ubicó en 2.2% según datos publicados por Estadísticas de Canadá. La principal razón de esta disminución fue la caída en los precios de la gasolina, que bajaron casi un 9.5% en comparación con el mes anterior, debido al uso de mezclas de gasolina más baratas en invierno y a la baja del precio internacional del petróleo. Si se excluye la gasolina, la inflación se mantuvo en 2.6%, exactamente igual que en septiembre. Esto indica que muchos precios subyacentes siguen subiendo, aunque de forma moderada. El economista Douglas Porter del Banco de Montreal señaló que el informe fue decepcionante, ya que la reducción de la inflación se debe principalmente a factores temporales, como gasolina y alimentos, mientras que otros precios continúan aumentando. Entre ellos, los planes de telefonía celular, que subieron de forma notable en octubre, y los seguros de auto y vivienda, que registraron fuertes aumentos, especialmente en Alberta. El Banco de Canadá sigue muy atento a estas cifras. En su decisión más reciente sobre tasas de interés, el gobernador Tiff Macklem dijo que espera que la inflación se mantenga cerca del objetivo del 2% en los próximos meses. Macklem también dejó claro que, si los precios continúan comportándose como hasta ahora, el Banco Central probablemente mantendrá las tasas en su nivel actual y no anunciará nuevos recortes en diciembre. En cuanto a los alimentos, hubo un alivio parcial. Los precios aumentaron, pero a un ritmo más lento. Bajaron los precios de las verduras frescas y de algunos alimentos procesados, aunque esto fue compensado por aumentos en productos como el pollo fresco o congelado. Aún así, los alimentos siguen subiendo más rápido que la inflación general y llevan 9 meses consecutivos por encima del promedio. Aunque la caída de la gasolina ayuda a contener la inflación, la realidad diaria para muchas familias sigue siendo complicada por los altos precios de los seguros y los servicios de telefonía, dos categorías que han elevado considerablemente el costo de vida. México desplaza por primera vez a Canadá como primer destino de las exportaciones estadounidenses, con un aumento de envíos mexicanos frente a la caída canadiense por aranceles. México desplazó por primera vez a Canadá como primer destino de las exportaciones de productos estadounidenses de enero a agosto de 2025, informó la Oficina del Censo. En los primeros 8 meses del año en curso, Estados Unidos exportó bienes al mercado mexicano por un valor de $226.411 millones, un alza interanual de 0.6%. Por el contrario, las ventas a Canadá desde ese mismo origen cayeron 3.9% a $225.642 millones. Previamente,
Previamente México había ya rebasado a Canadá en este indicador, pero lo hizo en meses aislados, no en forma acumulada, y México se perfila para mantenerse en primer lugar si se considera que las aduanas de Estados Unidos cobran un arancel de 25% a las importaciones de productos mexicanos y de 35% a los productos canadienses, que no cumplen con las reglas del tratado comercial entre los tres países, TEMEC. En la tercera posición se colocó China al importar productos estadounidenses por $219.023 millones, una reducción de 21.5% a tasa anual. De enero a agosto del año en curso, las importaciones estadounidenses de bienes crecieron 4.2% a $1.431.732 millones. Considerando años completos, México lideró las exportaciones de mercancías hacia el mercado estadounidense en los últimos 2 años, 2023 y 2024, y se encamina también a repetir ese dominio en 2025, tomando en cuenta las cifras y el margen hasta agosto. Y así concluimos, queridos amigos. Gracias por su sintonía constante. Un cálido saludo a Elena Vargas de Montreal, en la provincia de Quebec. Soy Silvia Jiménez, nos reencontramos el día de mañana. Que tengan una excelente jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.